Vamos a continuar con el trabajo que hemos iniciado al comienzo de la mañana y en este momento yo tengo el gusto de presentar a la profesora doña Estela Aldave Medrano. Ella es doctora en Teología Bíblica por la Universidad de Deusto y actualmente es profesora de Sagrada Escritura en el Centro Regional de Estudios Teológicos de Aragón, que nosotros llamamos muy cariñosamente el CRETA, y en la Facultad de Teología del Norte de España en la serie de Vitoria-Gasteiz. Ahí imparte asignaturas de Evangelios, casi todas del Nuevo Testamento, y de Introducción a la Sagrada Escritura. Es miembro activo de la Asociación Bíblica Española, de la que es parte de su consejo directivo, y además, y creo que es un complemento perfecto a lo que voy a decir después, y para mí un gusto presentarla como religiosa de las Hermanas Terciarias Capuchinas de la Sagrada Familia. Además de su formación teológica, es diplomada en trabajo social. Su investigación, como verán muy pronto con lo que nos va a contar, está centrada en el estudio de los evangelios, especialmente el Evangelio de Juan, sobre el que destaca su monografía Muerte, Duelo y Nueva Vida en el Cuarto Evangelio, estudio exegético de Juan 11, 12, a la luz de las prácticas rituales de la antigüedad. Su monografía, que es fruto de su trabajo doctoral, ha recibido excelentes críticas, tanto nacionales como internacionales. Además, en su producción destaca el estudio de las comunidades cristianas en los cristianismos primitivos y, de modo muy particular, le da una especial relevancia a la participación de las mujeres, de colectivos marginales o de realidades conflictivas que sirven de modelo o punto de reflexión para el mundo contemporáneo. Es decir, su estudio bíblico siempre está conectado con las grandes preguntas de la actualidad. Algunos ejemplos de algunos de sus artículos: Esclavitud y cambio de estatus en el Cuarto Evangelio, una propuesta de lectura del 2022, María de Betania, Sufrimiento, Vulnerabilidad y Fe en los grupos joánicos y en el mundo de hoy, o Seguir a Jesús en tiempo de grandes transformaciones, migraciones, tecnología y vulnerabilidad. Además de su trabajo como investigadora, en su producción se percibe también una clara vocación a la divulgación bíblica, la preocupación por la Biblia en la vida de las comunidades parroquiales y pastorales y la difusión en un lenguaje coloquial, escribe muy bien, les recomiendo cualquiera de sus escritos, en un lenguaje muy accesible de los principios fundamentales de la Escritura y una aproximación para la pastoral y para la oración. Así, por ejemplo, cómo leer hoy los Evangelios, algunas claves de lectura de la Biblia, libro vivo, la Biblia, libro, estos son palabras complicadísimas de decir juntas. Biblia y libro no funcionan casi nunca. La Biblia, libro vivo, o obras dedicadas específicamente a la lectio divina. Además, es coordinadora del dossier bíblico de la revista de la Asociación Bíblica Española, Reseña Bíblica. En nombre de la facultad, quiero agradecerle que haya aceptado el participar en estas jornadas. Nos muestra su generosidad porque no es la primera vez que la invitamos a participar en actividades de la facultad. Tiene la palabra y la escuchamos con muchísimo gusto. Bueno, muchas gracias, Carmen, por tu presentación enormemente generosa. Somos compañeras de trabajo y se nota. Agradezco a la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia de Salamanca y en particular a Francisco García, su decano, por la invitación a participar en estas jornadas y presentar este tema hermoso y apasionante que cambia la mirada sobre textos bíblicos y también sobre la realidad. El espíritu en la Escritura tiene múltiples facetas. Dice John Levison que, cito, el rango de significado sugerido por una simple palabra, la palabra griega pneuma, es desconcertante y apabullante. Designa entidades tan distintas como vapores subterráneos, vientos celestes, actitudes humanas, fantasmas imprevisibles y el Espíritu Santo. El tema que se me pide plantea un reto. Muchos textos de la Biblia en los que aparece el Espíritu tienen una perspectiva universal. Las tradiciones más obvias son las ligadas al aliento de vida que se derrama sobre toda la creación.
pero muchos textos, lógicamente y quizá la mayoría, sitúan la acción del Espíritu y de la presencia de Dios dentro de los márgenes de Israel, ligándose a la elección, a las promesas, al mesianismo, al profetismo, a la autoridad, al ejercicio del liderazgo. En el caso del Nuevo Testamento, es el aliento que reciben los seguidores de Jesús tras la Pascua o cuando se incorporan a la comunidad al participar en el rito de iniciación, el bautismo. La cuestión de los gemidos seculares del Espíritu en la Escritura exige dar con un acercamiento adecuado a los textos. En lo que sigue voy a ofrecer una reflexión penúltima o quizá antepenúltima, inacabada, sobre un tema que, como he dicho, me parece apasionante, de mucha relevancia y con importantes consecuencias. Tengo que confesar que me ha hecho pensar el tener que preparar esta ponencia. Comienzo a modo de introducción recuperando una de las reflexiones de John Levison que he citado antes sobre el tema que nos ocupa, que me parecen pertinentes. Dice así: la donación inicial del Espíritu de Dios por nacimiento, se refiere a la creación, no debe ser entendida como una presencia inferior, como una mera realidad física en comparación con la donación carismática, sino que es de propio derecho una presencia vital y poderosa con sus propios efectos sobrenaturales. Fin de la cita. A juicio de Levison, es legítimo y conveniente no comprender de manera separada el espíritu como aliento creador, fuerza vital, una dimensión más física y biológica, y el espíritu que capacita para la misión, la dimensión carismática. Bueno, esta perspectiva, en cierto modo, ha guiado mi lectura y mi reflexión sobre algunos textos. Voy a seguir el esquema que tienen en las hojas. Sí que tengo que decir que he separado textos y temas por ofrecer los datos con un poco de sistematización, aunque soy consciente de que muchos aspectos se solapan. Bueno, paso pues al punto 2, el espíritu como soplo, viento, vitalidad y fuerza inaprensible. Los términos bíblicos más importantes para designar el espíritu son, como sabemos, el hebreo ruach y el griego neuma. También hay otros como nesamá, anemos, noé. Ruach significa viento, soplo, el movimiento del aire que por su propia naturaleza es inaprensible. Hay muchos textos en los que significa estrictamente viento. Éxodo 3:8, Génesis 3:8 y muchos más. Este aspecto, además, señala que la ruach, espíritu, es una realidad de naturaleza dinámica, que pone en movimiento, que genera actividad. Estos aspectos son importantes a mi juicio en lo que vamos a ir viendo. Ruach es también el aliento vital que reciben los seres vivos, lo que les da vida. Lo que tiene espíritu, ruach neuma, es lo que tiene energía y vitalidad. De ahí que para hablar de los seres vivos, las Escrituras hablan de seres que tienen ruach. Por ejemplo, Génesis 6:17, por mi parte voy a traer el diluvio, las aguas sobre la tierra, para exterminar toda carne que tiene hálito de vida, aquí está, bajo el cielo. Todo cuanto existe en la tierra perecerá. La muerte aparece en textos, en ocasiones, como algo que sobreviene cuando Yahvé retira esa ruach. Por ejemplo, en Génesis 6:3. Entonces dijo Yahvé: no permanecerá para siempre mi espíritu en el hombre, porque no es más que carne, que sus días sean 120 años. Una particularidad de la perspectiva bíblica es que este aliento de vida es un don de Dios. Hay textos que hablan del Espíritu de Dios, un don que Dios da de forma gratuita. Es la fuerza de Dios, su vitalidad, que se da y que se dona en la creación. Subrayo los posesivos, los genitivos. De ahí que sea tanto un concepto antropológico como teológico. Yahvé crea la vida, da la vida y lo da transfiriendo su fuerza vital. Para expresar esta realidad, los textos utilizan términos como insuflar. Me voy a ceñir a dos pasajes que son importantes porque han ejercido mucha influencia en textos de la Escritura. Voy a ir señalando únicamente algunos textos porque hay muchos. Me refiero a Génesis 2:7. Entonces Yahvé Dios formó al hombre con polvo del suelo e insufló en sus narices aliento de vida, y resultó el hombre un ser viviente. Este texto luego volveré sobre él porque va a ser
citado por el cuarto Evangelio. O el Salmo 104, escondes tu rostro y se anonadan, les retira su soplo, su ruach neuma, y expiran y a su polvo retornan, envías tu soplo y son creados y renuevas la faz de la tierra. El Salmo se refiere aquí a los seres vivos, no solo a los seres humanos. En los versículos anteriores se dice: «Cuán numerosas son tus obras, Yahvé, todas las hiciste con sabiduría, de tus criaturas se llena la tierra». Después va mencionando animales grandes y pequeños que están en el mar y afirma el Salmo después que toda vida es aliento, ruj, de Dios. Hay otros textos importantes que no voy a abordar, como el Salmo 51, que conocemos muy bien, está muy presente en la tradición cristiana, el espíritu que aparece, espíritu firme, espíritu santo, espíritu generoso. En Job también encontramos un sentido similar. El Espíritu de Dios es el espíritu vivificador recibido al ser creados, al venir a este mundo. El respiro de Job es el aliento de Dios, por ejemplo, en 12, 9, 10. Pues entre todos ellos, dice el texto, ¿quién ignora que la mano de Dios ha hecho esto? Él, que tiene en su mano el alma de todo ser viviente y el soplo de toda carne de hombre. Hay otros textos en Job, además de este. El tema está muy presente porque en la obra se hace mucha relectura de las tradiciones de la creación. Por último, hay otro aspecto que me parece importante y es este, que la fuerza vital que posee Yahvé, el aliento, la ruaj, el espíritu, es lo que le diferencia de los ídolos. A los ídolos les falta el aliento de vida, son inertes. Así aparece en el Salmo 135. Los ídolos de las naciones, plata y oro, obra de manos de hombre, tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, ni un soplo siquiera hay en su boca. Yahvé habla, ve y oye, está en la historia, se implica en ella, el ruaj está unido a esto, alienta procesos de transformación histórica. Este aspecto es el que aparece también en la escena de los huesos secos de Ezequiel del capítulo 37 que voy a presentar a continuación. Este capítulo de Ezequiel es un relato muy largo que tiene dos partes. En los 10 primeros versículos acontece la visión, no voy a leer el texto porque es muy largo, espero que se conozca bien, y en los versículos del 11 al 14 la visión se interpreta. Los huesos se identifican con la casa de Israel, que ha perdido la esperanza a causa de la invasión de Babilonia y el exilio. Se introduce la imagen de tumbas que serán abiertas por Yahvé y se menciona el retorno a la tierra. También se habla de la infusión del Espíritu y la vida que recibirán los israelitas. La escena es muy dramática, es desoladora. Se dan muchos detalles que indican que la muerte es total. Hay muchos huesos y están abandonados, los sepulcros aparecen después y están totalmente secos. El profeta no solo ve la muerte desde lejos, el espíritu le obliga a pasar entre los huesos en todas las direcciones. Es posible que la imagen se remonte de algún modo a la experiencia vital del profeta, que fue testigo de la destrucción de Jerusalén y de su población con la invasión babilónica. Los huesos son testigo así de la desesperanza y de los efectos de la violencia y de la injusticia de este imperio. Y esto en todos los planos de la existencia. La vida misma, amenazada y exterminada, las dificultades para sobrevivir, el sometimiento político, la falta de libertad. Yahvé pregunta a Ezequiel, ¿podrán vivir estos huesos? La respuesta de Ezequiel indica que está abrumado, se siente incapaz, la muerte parece haber vencido. Señor Yahvé, tú lo sabes. En este valle de muerte total, Ezequiel descubre la esperanza, que tiene su origen en este poder vivificador del Espíritu. La venida del Espíritu en este pasaje evoca el texto de Génesis 2:7 que he leído antes. Se usan los mismos términos tanto en la Biblia hebrea como en la traducción griega. Se recuerda el poder de Yahvé como creador. Dice así,
Profetiza el Espíritu, profetiza, hijo de hombre, dirás al Espíritu, así dice el Señor Yahvé, ven Espíritu de los 4 vientos y sopla sobre estos muertos para que vivan. La transformación se produce, el profeta participa de la actividad divina. El mismo que recibió el aliento creador de Yahvé participa de su acción creadora. Progresivamente, sabemos, se va narrando en la escena, los huesos se juntan unos con otros y se van añadiendo nervios, carne, piel. Se convierten en muertos, sin espíritu todavía. La vivificación, la llegada del espíritu, tarda más y requiere otra invocación. Se subraya así que es preciso un proceso con sus fases, ya que es una transformación difícil. Primero hay promesa, después hay un cumplimiento parcial y finalmente un cumplimiento total. Cuando llega el espíritu, los muertos se ponen en pie. Hay vitalidad, es una gran muchedumbre. La actuación en favor de la vida es aquí incondicional. No se exige ningún mérito ni ninguna contrapartida por parte de estos huesos. Hasta ahora hemos visto aspectos del espíritu que tienen que ver sobre todo con el aliento vital dado por Yahvé. Este se derrama como don sobre todo lo creado, sobre todo ser humano. Es la fuerza vital, la vitalidad que Yahvé mantiene viva en tiempos de crisis. Ahora, paso al punto 3, vamos a fijarnos en otros textos que subrayan de manera especial la universalidad. Primero nos vamos a fijar en el profeta Joel. Dice así en el capítulo 3. Sucederá después de esto que yo derramaré mi espíritu en toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Hasta en los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días y realizaré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego, columnas de humo. Joel anuncia en forma de promesa un derramamiento de espíritu. No se da de manera individual, sino que se derrama a una colectividad, a un grupo. Esto es importante, hemos hablado antes en el descanso un poco de esto. Y lo hace sobre toda carne. Y este es un motivo que lleva a pensar en toda la humanidad. En Génesis 6:7 se presenta toda carne como aquello que tiene hálito de vida, es decir, esta expresión apunta a todo ser humano. Según algunos estudiosos, es posible que Joel esté aquí reinterpretando el derramamiento de espíritu de Números 11, 16, 30, la escena en la que el espíritu se derrama sobre los 70 ancianos de Israel. Y lo está, en este caso, de ser así, Joel expandiendo. El espíritu, nos dirá el profeta, no se limita a Israel, sino que se da a toda carne. No se limita a ancianos varones, sino a todos los grupos. Es importante que se mencionen explícitamente estos grupos diversos. No se trata de un grupo indeterminado. Son varones y mujeres, libres y esclavos, niños y niñas, jóvenes y ancianos. Parece que el profeta quiere indicar precisamente que los grupos con menor relieve social reciben igualmente el espíritu, denunciando así diferencias injustas. Se señala también que la comunidad que recibe el espíritu comprende que la vida y su riqueza está en lo múltiple y diverso más que en lo uniforme, como se nos ha recordado en la apertura de las jornadas en esta mañana. Este texto de Joel es citado, como sabemos, en Hechos 2:17, en el discurso de Pedro tras la recepción del Espíritu en Pentecostés. Un poco más adelante, también en el relato de Hechos, el Espíritu se derrama, se utiliza aquí el verbo ekgeo, en casa de Cornelio, en Cesarea. Aquí se subraya la novedad, lo inesperado y lo sorpresivo del Espíritu. Los allí presentes, en la casa de Cornelio, descubren, y me refiero a los seguidores de Jesús, que se derrama este Espíritu en los gentiles, y esto es lo que hace que después se incorporen a la comunidad creyente recibiendo el bautismo. En Joel, el Espíritu salta distintas barreras sociales, en Hechos la que separa a judíos y a gentiles. Bien, vamos a seguir con este carácter universal para mencionar, siquiera brevemente,
a estos dos personajes que aparecen en la Biblia hebrea, que son Balaán y Ciro, que he puesto aquí como personajes insospechados por ser gentes ajenas al pueblo de Israel. Ambos, Balaán y Ciro, actúan conforme a la justicia y el plan de Dios que conocen. Conocen la verdad, su verdad, la verdad de Dios. Ven la realidad con los ojos de Dios y actúan en consecuencia. La figura de Balaán nos retrotrae al periodo de la travesía de Israel por el desierto. Aparece por primera vez en Números 22:5. Israel está en las estepas de Moab, acampado. Balac, rey de Moab, tiene miedo de los israelitas y manda, sabemos el texto, pero lo refresco, manda a buscar a Balaán para que los maldiga, puesto, dice así, sé que el que tú bendices queda bendito y el que maldices, maldito. Balaán es descrito como un adivino y creador de maldiciones, una figura conocida en el contexto. Sin embargo, en lugar de maldecir a Israel, Balaán se convierte en instrumento de Yahvé, a quien de hecho le consulta qué hacer. Dios se introduce en él y le responde: no vayas con ellos, no maldigas a este pueblo porque es bendito. Balaán obedece, llegando finalmente a pronunciar 4 oráculos en favor de Israel. En el primero de ellos se dice expresamente que le invadió el Espíritu de Dios. Los textos nos muestran a Yahvé revelándose a un extranjero y dándole su espíritu. Bueno, sabemos que además está el episodio de la burra, donde también Yahvé se manifiesta a través suyo. Yahvé se comporta con libertad, no solo se dirige y manifiesta a profetas y sacerdotes, salta los límites del pueblo elegido, se comunica, se revela de manera independiente y cito a Francisco Baró, independiente a los caminos institucionales de Israel. En este sentido, es la sorpresa, ¿no?, de esta revelación a Balaán. Por otra parte, Ciro, rey persa que conquista Babilonia y libera a los exiliados, permitiéndoles regresar a la tierra de Israel, es mencionado tanto en la obra cronista como en Isaías y el libro de Daniel. Me voy a centrar en lo que dice sobre Ciro Esdras. El texto de 2 Crónicas es exactamente el mismo texto de Esdras al que usa como fuente. Dice así: en el año 1 de Ciro, rey de Persia, en cumplimiento de la palabra de Yahvé por boca de Jeremías, movió Yahvé el espíritu, Ruach Neuma, de Ciro, rey de Persia, que mandó publicar de palabra y por escrito en todo su reino. Así habla Ciro, rey de Persia: Yahvé, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra. Él me ha encargado que le edifique una casa en Jerusalén, en Judá. Se trata de la introducción al llamado Edicto de Ciro. El texto vincula las medidas de Ciro en favor de la comunidad exiliada a la acción de Yahvé, quien mueve, levanta su espíritu. El término indica como una especie de elevación. Curiosamente, un poquito más adelante, también en el primer capítulo de Esdras, se afirma que Dios mueve los espíritus de la clase dirigente de Israel, utilizando los mismos términos. Leo el texto. Entonces los cabezas de familia de Judá y Benjamín, los sacerdotes y los levitas, todos aquellos cuyo espíritu había movido Dios, se pusieron en marcha para subir a edificar la casa de Yahvé en Jerusalén. La descripción de Ciro se explica a la luz del propósito liberador y salvador de Yahvé. Tiene un proyecto sobre la historia. De nuevo se presenta cómo el espíritu es libre para derramarse en quien quiere, un espíritu que comunica capacidad para comprender la realidad desde la óptica de Dios. La dimensión universal de este derramamiento aparece, vamos a ver ahora a continuación, en el libro de Sabiduría. Digo un apunte en relación con Ciro. Curiosamente, el libro de Isaías insiste en la elección, afirmando al mismo tiempo de Ciro que no conoce a Yahvé. Es otra sorpresa del texto bíblico, ¿no?, que muestra la libertad con la que se manifiesta, se da a conocer Dios. En el libro de la Sabiduría hay una identificación entre el espíritu de las personas, de los seres humanos,
y el de Dios. Voy a citar algunos textos, dejo muchos, y los voy a introducir brevemente para apreciar mejor la perspectiva. La obra afirma que Dios es creador, derrama su espíritu sobre toda la tierra y sobre todas las cosas. Todas las cosas tienen su espíritu y las sostiene. Es un espíritu que da vida, que es un don de un Dios que ama la vida. El acto creador se presenta como manifestación del amor de Dios. Leo dos textos en los que esto aparece, 1:7, porque el espíritu del Señor llena la tierra, ecumene, y Él, que todo lo mantiene unido, tiene conocimiento de toda palabra. O en el capítulo 11, comienzo del 12, mas tú con todas las cosas eres indulgente porque son tuyas, Señor, que amas la vida, pues tu espíritu incorruptible está en todas ellas. Otro aspecto es el espíritu de Dios que está en todos los seres, es también el espíritu de sabiduría y otras virtudes, aunque la central va a ser la sabiduría. En este libro, el Espíritu Santo, el Espíritu del Señor, la palabra del Señor, la sabiduría, la justicia, la bondad, son términos prácticamente intercambiables. El Espíritu aparece como una fuerza capaz de transformar las condiciones de la vida humana y de la creación. Consecuentemente, podemos decir, donde hay sabiduría, conocimiento y justicia, allí está actuando el Espíritu de Dios y en toda la tierra, en toda la ecumene. Leo dos textos, dejándome otros muchos. En el capítulo 7, 22, 23 hay muchas virtudes en relación con la sabiduría. Leo otros dos lugares. Por eso pedí, se me concedió la prudencia, supliqué y me vino el espíritu de sabiduría. O 9, 17. ¿Quién habría conocido tu voluntad si tú no le hubieses dado la sabiduría y no le hubieses enviado de lo alto tu Espíritu Santo? Bueno, pasamos ahora al punto 4, a otra serie de textos, en esta ocasión de Isaías. En ellos, el Espíritu se dona a una figura y presenta rasgos muy concretos: justicia, paz, restablecimiento del derecho, fortaleza. Estos rasgos del Espíritu tienen que ver con la manera de estar Yahvé en la historia. Yahvé, podemos ver en estos textos, no es solo el Dios de la creación, es también el Dios del éxodo. No solo crea la vida, sino que la sostiene y actúa para proteger sobre todo la más frágil y amenazada. En este sentido, podemos decir, antes de ver los textos, que la fuerza vital que despliega Yahvé en su creación tiene una orientación, es decir, no es simplemente la vida, sino la orientación en la que contempla la vida y la orientación en la que sostiene y suscita vida. De esta orientación también participan quienes reciben el aliento vital y el espíritu de Yahvé. Bueno, voy a leer rápidamente algunos versículos, conocemos muy bien, sobre el espíritu en estos textos de Isaías. Voy a leer una parte de Isaías 11, los primeros versículos del capítulo, por recordar. Saldrá un vástago del tronco de Jesé y un retoño de sus raíces brotará. Reposará sobre él el espíritu de Yahvé, espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo y fortaleza, espíritu de ciencia y temor de Yahvé, y le inspirará en el temor de Yahvé. No juzgará por las apariencias ni sentenciará de oídas, juzgará con justicia a los débiles y sentenciará con rectitud a los pobres de la tierra. Termina el versículo 9, nadie hará daño, nadie hará mal en todo mi santo monte, porque la tierra estará llena de conocimiento de Yahvé, como cubren las aguas del mar. O los primeros versículos del capítulo 61, texto que conocemos mucho por la referencia también de Lucas. El espíritu del Señor Yahvé está sobre mí, por cuanto que me ha ungido Yahvé, a anunciar la buena nueva a los pobres me ha enviado, a vendar los corazones rotos, a pregonar a los cautivos la liberación y a los reclusos la libertad, a pregonar año de gracia de Yahvé.
El espíritu es aquí la fuerza que suscita el cuidado de la vida más frágil y amenazada. El texto, este último, tiene rasgos comunes a Isaías 42 que vamos a ver en breve. En él destaca la situación de los pobres, asoma también la explotación a la que han sido sometidos los hijos de Israel por los imperios babilonio y persa y los problemas de deudas. Estos son a los que el Espíritu de Dios cuida. Voy a pasar ahora a los textos en los que aparece el siervo de Yahvé, los cánticos del siervo de Yahvé, que son 4, como sabemos, del segundo Isaías. No los voy a leer, supongo el conocimiento de los textos. Me voy a limitar a señalar algunos de los rasgos que a mi juicio son más relevantes para este tema que nos ocupa. El espíritu solo aparece en el primero de los cánticos. Se asume que el siervo representa, independientemente a quién representa, es una misma figura. El espíritu aparece solo en el primero y entiendo que es una fuerza vital que está en el personaje de todos los textos. En el primer texto se dice así, en el 42.1, he puesto mi espíritu sobre él. Del siervo se dice que practica el derecho, promueve un orden social basado en la justicia, se ocupa de ciegos, de encarcelados, con una misión que tiene dimensión universal. El primer cántico va a mencionar islas y naciones. También en este primer cántico se evocan la creación y el don del Espíritu a todos los que andan por la tierra, en 42.5. Sobre la identidad de este siervo hay algunos rasgos que son llamativos y que me interesan especialmente ahora, porque ponen de relieve esta orientación que decía antes del Espíritu. La posesión del Espíritu va acompañada de la renuncia a usar estrategias para llamar la atención y lograr adeptos. El siervo no se exalta a sí mismo, no se impone, esto aparece en 42.2, no vociferará ni alzará el tono y no hará oír en la calle su voz. Se manifiesta no poderoso, sino impotente, renuncia expresamente a mostrarse con poder. No se defiende con violencia ante ataques, conocemos 53.7, el cuarto cántico, fue oprimido y él se humilló y no abrió la boca. Su apariencia no es atrayente, también el cuarto cántico, no tenía aspecto, dice el texto, que pudiésemos estimar, despreciable y deshecho de hombres. Es rechazado, tercer cántico, que también aparece en el cuarto, ofrecí mis espaldas a los que me golpeaban, mis mejillas a los que mesaban mi barba. Y se entrega hasta el final. Aquí otra vez el cuarto cántico. Si se da a sí mismo en expiación, verá descendencia, alargará sus días. Con todo, sin embargo, este siervo logra atraer la atención de algunos. También dice el cuarto cántico, otro tanto se admirarán muchas naciones. Este siervo, que posee el Espíritu, muestra otro rasgo de la forma en que Dios está en la historia, la orientación que inspira su aliento. En este sentido, son aspectos distintos a los vistos hasta ahora y nos permiten comprender otro aspecto de esta orientación que llamo. Bueno, paso al quinto punto a partir del cual me voy a centrar en el Nuevo Testamento. En las páginas del Nuevo Testamento, el Espíritu está muy presente. Lógicamente, en sus textos hay continuidad con la Biblia hebrea. Dice uno de los diccionarios que solemos utilizar que en el Nuevo Testamento neuma es fuerza que llena, genera, inspira, confiere capacidad para actuar en continuidad con los textos de la Biblia hebrea. Pero en el Nuevo Testamento, lógicamente, también hay diferencias. Es el Espíritu que anima la vida de Jesús y la de sus seguidores. En este último caso, es también el Espíritu de Dios muerto y resucitado. Esto aparece claramente en el cuarto Evangelio, donde el Espíritu es la nueva presencia pospascual de Jesús. A grandes rasgos, en el Nuevo Testamento, el Espíritu es sobre todo el aliento de vida que recibe Jesús y el de aquellos que reciben quienes le siguen, que está asociado
lo vemos claramente en el capítulo 3 de Juan, al rito de iniciación al bautismo. Sin embargo, el tema que nos ocupa nos invita a mirar en otra dirección, no a esta. De modo que, bueno, vamos a ver, me voy a fijar ahora en dos textos del Evangelio de Marcos, como tienen el esquema las parábolas de la semilla de Marcos 4 y la condena a la blasfemia contra el Espíritu en el capítulo 3. La pregunta sobre si Jesús descubría que el Espíritu está presente y actúa en el mundo nos lleva, entre otros, a las parábolas de la semilla presentes, como he dicho, en el 4 capítulo de Marcos. Con estas parábolas Jesús quiere explicar y describir el reino de Dios, cuyo misterio, y este aspecto de misterio me parece importante, menciona ante los discípulos en los versículos 11 y 12, en esa escena en la que después de contar la primera parábola se reúne con los suyos a solas. El reino es una realidad misteriosa y elusiva. Este carácter elusivo y misterioso se pone de relieve en la última parábola donde Jesús formula preguntas en voz alta. ¿Con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábolas lo expresaremos? ¿No? Se escapa de conceptualizaciones. Las parábolas, por tanto, tratan de desvelar en qué consiste este misterio. La primera parábola de la semilla, que conocemos bien, no tiene una aplicación directa y clara, no la tiene ninguna de las tres de las que vamos a ver. De la primera parábola después se explica en la interpretación alegórica, pero el texto más antiguo es el primero. Esta parábola, sabemos, nos habla de un sembrador que siembra y la semilla que va cayendo en distintos lugares. Finalmente, en cuarto lugar, una parte cae en tierra buena, crece, se desarrolla y da fruto. 30, 60, 100. Jesús dedica más espacio a describir el destino de la semilla que da fruto, aunque también es verdad que teniendo en cuenta el conjunto, es más la semilla que se malogra que la que fructifica, estaríamos 3/4 y 1/4. Pero Jesús parece querer llamar la atención en lo que se logra, no en lo que se pierde. De hecho, dedica más parte del texto a esta última parte, aunque lo hace sin ingenuidad. El mal y el bien coexisten. La fuerza de Dios, el Espíritu de Dios, trabaja persistentemente y produce aún en medio de las dificultades. Dios actúa en la historia alentando la vida desde dentro. De ahí que no todas las semillas den los mismos frutos, ni tengan un desarrollo lineal. Aquí, bueno, pues podríamos pensar en esta secuencia de 30, 60, 100 que rompe una secuencia lógica. Cada una da lo que puede y, bueno, pues aquí se quiebra, ¿no? Todo. Aquí está el misterio de Dios, descubrir que la fuerza de Dios está actuando en medio de las ambigüedades de la historia, sin que el mal, el sufrimiento o las dificultades hayan sido erradicados totalmente. La parábola de la semilla que crece por sí sola se centra en el proceso de crecimiento e invita a la paciencia confiada y a renunciar el control sobre el desarrollo de la semilla. Y finalmente, la de la semilla de mostaza gira en torno a la desproporción y el contraste entre los inicios y el final. Estas parábolas muestran que Jesús no solo confiaba en la acción del Espíritu en él, que es el origen de su propio ministerio, confiaba en la acción del Espíritu de Dios, este aliento vital, fuerza vivificadora, justicia, paz, derecho, en la creación y en las personas. Así, con esta luz, podemos comprender la contundencia del dicho condenando la blasfemia contra el Espíritu Santo en el capítulo precedente, en 3:22-30. Leo el dicho. Yo os aseguro que se perdonará todo a los hijos de los hombres, los pecados y las blasfemias, por muchas que éstas sean. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón nunca. Antes bien, será reo de pecado eterno. Hay, creo yo, conexión entre este capítulo 3 y el 4. En ambos se habla del reino, el reino de Satán, el reino de Dios, y este dicho está justo aquí. Blasfemar contra el Espíritu es negar la fuerza de la acción vivificadora y liberadora del Espíritu en medio de las ambigüedades de la historia.
es desconfiar de la actividad misteriosa y escondida de Dios, del Dios de las parábolas. Esto implica poner trabas y muros a su desarrollo, poner frenos a la acción del Espíritu en nosotros. Jesús, en este dicho, no está preocupado por sí mismo, si no se defiende él, creo. Le preocupa que no se reconozca ni se tome en serio la acción del Espíritu, alentando el bien en la historia, en todo y en todos. Luego en las conclusiones diré alguna cosa más de esto, aunque en la apertura de las jornadas algo también se ha dicho, donde encontramos esta acción del Espíritu en el mundo de hoy. Bueno, y en sexto lugar vamos a volver nuestra mirada al cuarto Evangelio. El cuarto Evangelio, sabemos, transforma sustancialmente el lenguaje y la perspectiva de la tradición evangélica. Un autor señala que al colocar la historia de Jesús dentro del entramado cósmico de creación y vida eterna, vamos a ver ahora enseguida el prólogo, y presentar a Jesús como palabra creativa de Dios y sabiduría, es, dice el cuarto Evangelio, la fuente bíblica más rica para esta representación de Jesús y sus seguidores como canales del Espíritu Creador. El Espíritu en la tradición joánica tiene una perspectiva universal y otra particular, me refiero a particular de insiders, dentro del propio grupo, de la propia comunidad creyente. Está profundamente ligado a la cristología. El rito de iniciación de la comunidad se comprende como un renacimiento en agua y en espíritu, sabemos de sobra, Juan 3. Es quien ocupa el lugar de Jesús tras su glorificación, capítulo 7. Es el espíritu de la verdad, la fuerza que se da a los discípulos para afrontar el futuro en ausencia de Jesús, los discursos de despedida, capítulo 14, que les capacita para comprender e interpretar las palabras de Jesús en su propio tiempo. Sin embargo, esta no es la única perspectiva del Evangelio. En el prólogo encontramos una visión universal de la presencia de Dios en el mundo. Voy a leer los 4 primeros versículos de Juan y el 1:9. En el principio, conocemos el texto, existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Ella estaba en el principio con Dios. Todo se hizo por ella, y sin ella no se hizo nada de cuanto existe. En ella estaba la vida, y la vida era la luz de los seres humanos, podemos traducir ton anthropon. Y el versículo 9, la palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene o viniendo a este mundo. Hay una cuestión de traducción que no voy a entrar ahora. El prólogo del cuarto Evangelio es muy posiblemente el resultado de la interpretación midrásica de Génesis 1, por un lado, la creación por la palabra, y las tradiciones de la sabiduría personificada que tenemos en Proverbios 8, Eclesiástico 24, Sabiduría 7:9. Afirma, esto es lo que me interesa, que la venida al mundo del Logos tiene un alcance universal, trae la luz a todos. Según Zumstein, un reconocido, sabemos, intérprete de Juan, esta cuestión que él resalta me ha parecido bastante iluminadora. Dice que la cuestión fundamental del himno no es dar cuenta del devenir del Logos, el paso de la no encarnación a la encarnación, sino que expresa su significación desde el punto de vista retrospectivo. Esta cuestión, si es que la he entendido bien, es a mi modo de ver central. De ser así, nos estaría diciendo que en el periodo pospascual, al mismo tiempo en que se desarrolla la visión del espíritu paráclito propia del grupo, propia de los insiders, es decir, toda esta perspectiva del paráclito, surge asimismo esta presentación más universal. El prólogo indica que Dios y su palabra no iluminan únicamente a los que creen en Jesús, sino a toda la humanidad. En este sentido me hacía sonreír, pero está haciendo algo parecido a lo que estamos haciendo en estas jornadas, ir mirando un poquito más allá de los muros de la comunidad creyente. Por otra parte, tenemos la segunda escena de la aparición del resucitado, capítulo 20 de Juan. Sobre los discípulos temerosos reunidos en Jerusalén, Jesús sopla y les da el Espíritu Santo. Aquí se está usando el mismo verbo
que en Génesis 2:7, en la versión griega de este texto, la escena que hemos visto antes en la que Yahvé sopla aliento de vida sobre Adán. En el caso de Juan, en el caso de este texto, es un hapax del Nuevo Testamento, es la única vez que se utiliza aquí en esta escena del resucitado. Podemos ver así en el Evangelio una especie de inclusión literaria creacional. Ciertamente en Juan 20 quienes reciben el soplo son los discípulos, pero las conexiones con Génesis, quizá, me pregunto, y dejo la pregunta abierta, pueden reflejar un deseo expreso de indicar que esta acción del Espíritu no se limita a ellos. Quizá Juan nos está invitando a ampliar la mirada, queriendo prevenir a su audiencia de un riesgo de solipsismo, de que se cierren en ellos mismos. Además, en la tradición joánica hay distintas afirmaciones sobre Dios. Dios es la palabra, en el prólogo. Dios es espíritu, en la escena con la samaritana, en el capítulo 4. Dios es amor, en la primera carta de Juan 4:8. En estas expresiones se nos indica cómo la forma en la que Dios se revela. Dios, por tanto, se nos da a conocer como fuerza vivificadora, pero con una orientación, como decíamos más arriba, como espíritu y como amor. Bien, y ya para terminar voy a señalar algunas conclusiones o síntesis de lo que he dicho. Espíritu tiene que ver en la Escritura con viento, aire, soplo, aliento. Es una realidad inaprensible de carácter libre y dinámico. Es vitalidad que procede de Dios y que Él da y regala de manera gratuita. Lo que tiene espíritu tiene vida y vitalidad. Decíamos que es un concepto al mismo tiempo antropológico y teológico porque, según las Escrituras, las criaturas participan de la misma fuerza vital del Creador. Dios da la vida transfiriendo su fuerza vital, y esto con una dimensión universal. El espíritu es viento y soplo que no se puede agarrar ni controlar, pero tiene una dimensión histórica. Entonces, en este sentido, hay algún autor que dice que esto es importante, es decir, porque es inaprensible, pero al mismo tiempo es aprensible. Es una fuerza vital que se manifiesta en la historia de una manera muy concreta, que es capaz de transformar las condiciones de la vida. Así se perciben pasajes como Ezequiel 37. En la historia hay destrucción y desolación, pero no logran aniquilar la capacidad revivificante del espíritu, que actúa progresivamente. Las transformaciones grandes requieren procesos. Podemos pensar así que la capacidad de resistencia y de mantener viva la esperanza en circunstancias muy adversas denota la acción del Espíritu en nuestro mundo. La formulación del derramamiento del Espíritu que encontramos en Joel subraya que los de estatus menor también reciben el Espíritu. Es un antídoto frente al peligro de reducir la posesión del Espíritu a unos pocos. El Espíritu salta barreras sociales. Podemos pensar, dice Levison en uno de sus libros, habla de esto, también se hablaba esta mañana en la apertura de las jornadas, donde se radican fronteras que generan división, diferencias, discriminación, injusticia, está actuando el Espíritu. Podemos pensar, este autor habla de Médicos Sin Fronteras, de las ONGs que actúan en el Mediterráneo. Esta mañana hablábamos del movimiento feminista, es decir, descubrir, pues en estos frutos la acción del Espíritu orientado. El Espíritu ocasiona sorpresas, ya que se derrama sobre personajes insospechados como Balaán y Ciro, paganos, y actúa a través suyo. En ambos casos, el Espíritu actúa para transformar situaciones de injusticia, amenaza y peligro. Israel está amenazado por Moab porque su rey Balac tiene miedo y quiere defenderse aniquilando. En el segundo caso, Ciro, la amenaza proviene de Babilonia, que destruye y deporta. La fuerza del Espíritu, podemos deducir, alienta la justicia, la protección del débil, en este caso Israel, y el restablecimiento de unas condiciones de vida humanas. Sabiduría insiste en este sentido, el derramamiento del Espíritu sobre toda la realidad
un espíritu que es palabra, sabiduría, justicia, bondad. Aspectos que también aparecen con claridad en los textos de Isaías. Aunque mayoritariamente se refieren a figuras de Israel, en ellos se indica y se precisa de qué manera está presente Dios en la historia a través del Espíritu. En ellos el Espíritu es una fuerza vital que se despliega como paz, restablecimiento del derecho, cuidado de la vida amenazada, renuncia al protagonismo y al propio yo, entre otros. A partir de estos textos podemos decir que el Espíritu está actuando donde se renuncia a la imposición, a los primeros lugares, donde hay entrega generosa y amor gratuito. Esta actuación del Espíritu, que se descubre por sus frutos, es una llamada interpelante y que cuestiona. Aquí, pues habría que hablar del discernimiento de espíritus, que aparece con mucha claridad en la primera carta de Juan. Es decir, se nos invita a discernir dónde están los frutos del Espíritu. Donde están los frutos, allí está actuando esta fuerza vivificante. En la vida y enseñanza de Jesús de Nazaret emerge lo dicho sobre Isaías y también la visión del espíritu de la tradición sapiencial. De hecho, las parábolas de la semilla pueden estar indicando que la interpretación que he propuesto de los textos de Isaías no es desacertada. Jesús concebía, así se lo descubrió la propia naturaleza, que Dios está presente en la historia como fuerza vivificadora que alienta las mejores posibilidades de la realidad. Y lo hace en medio de las dificultades, asumiéndolas, sin obviarlas, pero sin dejarse derrotar por ellas. Jesús tuvo capacidad para descubrir este misterio y abrirse a él a su impulso. Las parábolas invitan a educar la mirada para descubrir ese misterio. Algo similar se percibe en la tradición joánica. El Espíritu es la fuerza y presencia del resucitado en los creyentes, pero no solo. Es también la luz que alumbra a todos los seres humanos y la fuerza que alienta el amor. El mundo, con sus ambigüedades, con sus resistencias, tiene también múltiples posibilidades. En él está Dios y en él actúa Dios. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, profesor Aldave. Tenemos un tiempo ahora para plantear preguntas, cuestiones, sugerencias, iniciar un diálogo con el tema que acabamos de abordar. Sí. Muchas gracias, Estela, por tu intervención, que es difícil realmente sintetizar todo lo que dice la Escritura sobre el Espíritu en perspectiva universal, y lo has hecho magníficamente y te lo agradezco, ¿no? Y bueno, yo quería, no sé, plantearte el Espíritu en Pablo, en Pablo. Para mí, que soy más aficionado al Antiguo Testamento, a mí Pablo me parece lo más difícil de toda la Biblia, sobre todo la carta a los Romanos. Además que es, claro, el gran escrito que Lutero aborda, ¿no? Y que todo protestante tiene que comentar, ¿no? La carta de los Romanos, y que aparece el capítulo 8, ¿no? Que aparece, además, la palabra neuma con tantos sentidos, ¿no? Que a mí me desconcierta. O sea, que realmente es un texto atractivo, pero no lo sé. ¿Cómo aparece el tema del espíritu en Pablo, ¿no? También en perspectiva universal, ¿no? El discernimiento de espíritus, ¿no? Si los que se dejan llevar por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios, ¿no? Sí, un poco esto, ¿no? Bueno, y luego a lo mejor en Juan 3, ¿no? Cuando el diálogo de Pablo con Nicodemo, ¿no? De Jesús con Nicodemo, ¿no? Cuando se dice también el Espíritu sopla donde quiere, ¿no? O sea, también qué perspectiva se abre también en Pablo, bueno, este texto de Juan, ¿no? Sí, sabía que esto podía pasar. Ya, claro, me conocéis, los que me conocéis, he barrido para casa, porque, es decir, pues no estudio. Pablo me asusta a mí también,
Y claro, pues mi punto fuerte de trabajo son los evangelios y no el corpus paulino, ¿no? Es decir, desde la perspectiva que yo he tomado, que no te voy a poder responder sobre el texto de Romanos 8, aquí tendría que venir un experto en Pablo, no me atrevo a hablar de Romanos 8, pero creo que, bueno, pues, habría que ver, ¿no? Pero la perspectiva que he utilizado, es decir, la que he puesto de manifiesto, creo que se descubre en la propia biografía de Pablo y en el impulso de sus propias comunidades, en el estilo de vida que promueve, creo, ¿no? Con la lógica del crucificado resucitado. Sobre Juan 3 te digo alguna cosita más. Con Juan 3 aparece la experiencia del Espíritu desde el punto de vista de la comunidad creyente, ¿no? Es decir, el rito de iniciación, la fuerza vital, el renacimiento, los creyentes que renacen. En este sentido, creo que el tema que nos ocupa es otro, ¿no? Porque aquí, lo que aparece en el capítulo 3 es cómo la propia comunidad percibe la actuación del Espíritu. Sí que creo que esta insistencia en que en el Espíritu sopla como quiere y donde quiere, a pesar de ser de la propia comunidad, tiene que ver colateralmente con lo que nos ocupa, porque hay una experiencia, creo, muy libre del Espíritu en los textos, es decir, libre en el sentido de que cuestionan modelos muy institucionalizados, ¿no? Me refiero a decir, es un espíritu que se da sobre todos los creyentes sin establecer distinciones. Entonces, en este sentido, aunque es una perspectiva al interior de la comunidad, sí que creo que esta presentación general que hace el cuarto evangelio sobre el espíritu es un antídoto contra los peligros de la excesiva institucionalización de la posesión del Espíritu. Es decir, se toma en serio que todo creyente tiene legítimamente el Espíritu y son intérpretes autorizados de la tradición de Jesús. Pablo, aquí podría ser rico un diálogo con un experto en corpus paulino. Muy buenos días. Yo quiero consultar algo. ¿Podemos nosotros entender que es la llegada de la plenitud de los tiempos la que da pie al envío de Logos a nuestro mundo? Y de manera paralela, ¿se puede hablar de otro tipo de plenitud de los tiempos o la misma plenitud de los tiempos con otros componentes, lo que da pie al envío del Espíritu Santo? No sé si te entiendo. Si te entiendo bien, es decir, creo que hay textos que nos invitan a ver que es decir, el tiempo es lugar, es decir, ¿no? Es que esta mañana hablaba la primera ponencia sobre la distinción entre Cronos y Kairos, y efectivamente, es decir, son dos términos distintos que apuntan a distinta densidad del tiempo, ¿no? Pero yo me preguntaba cuando escuchaba, digo, la parábola de la semilla, por ejemplo, está invitando a ver todo tiempo como tiempo donde Dios se nos manifiesta, ¿no? El capítulo 4 de Marcos está muy relacionado con el 13. En el 13 están las situaciones de dificultad vividas por la comunidad, y a esta comunidad se le lee, ¿no? Esta comunidad lee los textos de la parábola. Entonces, en estas circunstancias, una comunidad que se pregunta, ¿nuestro tiempo es tiempo desalentado? Como decía la invitación en el programa, ¿no? Ahora no me viene... ¿está nuestro mundo? ¿Hay aliento en nuestro mundo o no hay? Bueno, pues sigue habiendo aliento, es decir, es cómo miramos la realidad y descubrimos esta acción de Dios en toda la realidad. Este es un poquito el reto, creo.
Muchísimas gracias por la ponencia. Más que una pregunta, es un comentario, bueno, pidiendo a su vez comentario de lo que me ha ido sugiriendo la escucha de tu exposición. Me parecía o me sugería con una cierta tensión entre varias posibilidades, varios polos. Por una parte, el ruaj divino que actúa en la creación, en los animales, en las personas, sean del pueblo de Dios o sean del no pueblo de Dios, podría dar lugar a una especie de panteísmo indiferenciado en donde todo pudiera ser intercambiable. Por otro lado, ese sería un punto. Por otro lado, el Espíritu de Dios que se manifiesta en quienes no pertenecen al pueblo de Dios, sea Ciro, sea Balaán, sea, a mí me sugería la mujer sirio-fenicia que tiene fe, el centurión que también tiene fe, etc. La tensión que pueda existir en el cristianismo de una reducción, una especie de secta farisaico-cristiana, es decir, que la apropiación del espíritu como algo que es nuestro, ¿no? que nos pertenece y de la que somos como detentadores de la única legitimidad, ¿no? del Espíritu Santo que actúa en la historia de los hombres. Esas tensiones entre un universalismo que podría derivar hacia un cierto panteísmo religioso y un sectarismo como apropiación del Espíritu. Y también lo del pecado contra el Espíritu Santo, que a mí siempre me ha inquietado. A mí me pareció siempre, no sé si estoy en lo cierto o no, que esa expresión inquietante de Jesús sobre que el pecado del Espíritu Santo no va a ser perdonado, pero que se refiere al hecho como una especie de inversión del Espíritu Santo cuando se acusa a Jesús de que actúa con el poder de Belcebú, es decir, del espíritu maligno, de que es la confusión. Que sería un tercer aspecto, la confusión del Espíritu de Dios, el ruaj divino, como un ruaj antidivino. No sé si me he explicado bien. Son sugerencias que me ha dado escucharte sobre esa actuación del Espíritu Santo. El panteísmo indiferenciado religioso, el sectarismo, que siempre es una tentación presente en muchas religiones y también en la Iglesia, y esa especie de posibilidad de tergiversación Bien, eso es lo que quería decir. Sí, vamos a ver. Sobre la primera parte, esta tensión que dices, sí, posiblemente no te falte razón. Escuchándote me venía a la cabeza este estudioso del tema del espíritu en las escrituras, John Levison, es bastante, tiene una visión muy parecida al otro polo de la tensión que decías sobre el Nuevo Testamento, ¿no? Él subraya que en el Antiguo Testamento la presencia del espíritu es mucho más universal, ¿no? Que el Nuevo Testamento él la ve como una realidad mucho más reducida, ¿no? Que limita, ¿no? Pero quizá no tanto, es decir, creo que la tensión está, es decir, y negarla creo que es obviar lo que dicen los textos, ¿no? Pero quizá ni siempre es tan abierta en el Antiguo Testamento, ni siempre es tan limitada a la propia comunidad en el Nuevo, ¿no? Es decir, de hecho, hay textos también en Hechos de los Apóstoles donde es decir, el Espíritu va por delante, es decir, se manifiesta, entonces cuando reconocen que está, entonces se incorporan, pero es decir que hay una imagen que, bueno, anda por ahí, el Espíritu está fuera, ¿no? Y se manifiesta. Pero bueno, sí, efectivamente, no te falta razón, es decir, esta tensión está en los textos. Y claro, y tiene su razón de ser, es decir, aquí creo que muchas cuestiones detrás. En el Nuevo Testamento la figura del Espíritu forma parte, creo, de los elementos de creación de identidad de las comunidades, es decir, se configuran a sí mismas en torno a esta figura, ¿no? Al menos literaria, es decir, teológicamente.
Ahora, hay textos que permiten ver que se entiende la acción de Dios de una manera más amplia, ¿no? Y sobre el tema de la blasfemia, a ver si soy capaz... Claro, en el capítulo 3, lo que... Es decir, a Jesús se le está acusando de actuar con el poder de Belcebú, de Satán, ¿no? Entonces se presentan en fuerte tensión los dos reinos, ¿no? El reino de Satán y el reino de Dios. El reino de Dios que aparece después en el capítulo 4. Entonces, este capítulo creo que pone en evidencia que la acción del Espíritu no es obvia. Es decir, hay un Espíritu que se manifiesta en Jesús y que unos interpretan de un modo y otros interpretan de otro, y es una misma acción. Entonces, claro, en el atinar qué espíritu está actuando en Jesús, si es el bueno o es el malo, se nos va la cosa. Es decir, este es el punto crucial. Entonces, por eso la condena es tan fuerte. No tanto porque esté en entredicho, creo, la propia autoridad de Jesús, sino la fuerza de Dios. No sé si me explico. Yo ahí veo que está la cuestión central en el texto. José Román. Muchas gracias, doctor Aldave, por su conferencia. Claro, yo voy a volver otra vez a lo del pecado, ¿no? Contra el Espíritu Santo, porque por deformación profesional, pues los moralistas nos llama un poco la atención, ¿no? Me preguntaba si fuera lícito también esa presencia del Espíritu en relación al contexto del pecado contra el Espíritu Santo, comprenderlo como esa presencia del Espíritu también en la comunidad que nos llama a la responsabilidad de lo que hemos recibido, a la coherencia de vida. Y lo digo a la luz de Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, Ananías y Safira, ¿por qué Satanás que ha entrado en ti te ha llevado tal, el Espíritu, has mentido al Espíritu, ¿no? Entonces, si eso fuera, no sé si se puede hacer una deducción de ello, pero sí por lo menos un paralelismo de esa responsabilidad de lo recibido en la presencia del Espíritu, que sería también una presencia del Espíritu Divino que está interpelando a la Iglesia continuamente para mantener aquello que ha recibido. Sí, no sé si te respondo con esto, si te he entendido bien, pero sí, yo estaría totalmente de acuerdo contigo. Es decir, por eso he insistido en los frutos, ¿no? Que tú llamas responsabilidad. Efectivamente, es decir, si la fuerza vivificante de Dios se da y se suscita con una orientación, la cuestión es unirse a esa fuerza vivificante que tiene una orientación concreta y que tiene consecuencias en el plano ético y actuar en consecuencia, ¿no? Estaría totalmente de acuerdo contigo. Entonces, es decir, la blasfemia podría tener relación con la blasfemia contra el Espíritu Santo porque implicaría negar que hay una fuerza vital de Dios que está alentando el bien y la justicia y el compartir los bienes y no atesorar, ¿no? Ni engañar. La profesora Aldave me mira como diciendo... Ya está. Ha dicho, ya está. Yo le doy las gracias, creo que el debate ha sido muy rico y agradezco a todos los que han intervenido. De forma, desde luego, total y muy cariñosa, agradezco a la profesora Aldave la conferencia que ha impartido y el que haya aceptado de nuevo estar con nosotros, y a todos ustedes su presencia, y los emplazo de nuevo esta tarde aquí a las 4:30 para... Sí, a las 4:30, es que las gafas han quedado arriba. A las 4:30 para escuchar a don Gonzalo Tejerina con la conferencia Los signos del tiempo, susurros del espíritu que llena el universo. Muchas gracias. Esta tarde nos vemos.